Buenos días o buenas tardes ya. Soy Begoña Yáñez. Muchas gracias por contar conmigo, por esta participación. Yo también he aprendido a lo largo de este proceso, cosa que va a enriquecer lo que voy a presentar ahora, pero no lo ha enriquecido en esta fase, sino que iremos más adelante. Y con cosas que hablábamos ayer, pues igual yo no estoy alineada, pero sí soy afín, ¿no? Trabajando las categorías, ¿no? Bueno, voy a hablar de aprender historia puede ser memorable, estrategias de mejora de la enseñanza online en las asignaturas teóricas de diseño. En realidad va a haber una conexión, un poco de picoteo con los ODS, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Esa relación que tenemos de alguna forma natural de ir conectando nuestra forma de enseñar con lo que parece ser lógico, ¿no? Pero sí que he conectado con el cuarto objetivo, que es el de educación de calidad, y en una educación de calidad entiendo que debe ser lo más integral posible para poder preparar a nuestro alumnado para lo que se va a enfrentar en su futuro laboral. Además, este estudio se centra en un ámbito muy concreto, que es la la formación del diseñador. En ese sentido, cosa que también hablamos en las asignaturas, o al menos en las asignaturas que yo imparto, es muy importante que entiendan que en el quehacer del diseñador, hacer y pensar son inseparables. ¿Por qué? Pues porque su recorrido de aprendizaje, en el recorrido de aprendizaje que van adquiriendo, tiene que incluir esta adquisición de conocimientos prácticos, pero también los teóricos, las experiencias, todo lo que estimule su imaginación, su pensamiento crítico. Y al fin y al cabo son los contenidos teóricos de cada disciplina los que nos van ayudando a conocer los aspectos más importantes, a contener nuestro bagaje de conocimiento, pero para aplicarlo a enfrentarnos a los proyectos, no solo como aprendizaje teórico. Conectando también con la descripción de este objetivo en la web de las Naciones Unidas, en respuesta al COVID, vamos avanzando y explica, y luego la conexión con el COVID, establece una serie de objetivos, entre ellos pues conecto con proporcionar una educación a distancia que aproveche la alta tecnología, media tecnología, incluso sin tecnología, buscar soluciones equitativas y de acceso universal, y eso conecta con la enseñanza online y la enseñanza en la universidad online, porque justamente es lo que pretende, ¿no? Hacer posible el acceso a los estudios universitarios a cualquier persona. El objetivo de este pequeño estudio, ¿no?, que presento aquí en esta comunicación es desarrollar una conexión entre la humanización de la enseñanza online, que ya de por sí tiene esa intención global con todo esto, y conectarlo con estrategias de hacer más accesible, en este caso, las asignaturas teóricas, ¿no? Ya hemos hablado de las prácticas, hemos hablado de otros aspectos, pero me voy a centrar en este aspecto por el choque que tiene con una titulación tan práctica. Los alumnos vienen con una intención muy práctica. Como objetivos específicos, pues conocer a nuestro alumnado. Al fin y al cabo, identificamos las carencias a base de nuestro contexto y nuestra realidad actual en la que nos desenvolvemos, y adaptarnos a sus necesidades de aprendizaje. A raíz de ello diseñamos estrategias que ayuden a hacer más cercana esta enseñanza de las asignaturas teóricas, haciéndoles más protagonistas de su aprendizaje, no solo recibir, sino meterse, y evaluar los procesos desde nosotros, desde ellos. Nos ponemos en contexto. Estamos también en el grado en diseño digital, como Roberta, de UNIR, y hay un bloque en la memoria que encasilla dentro del grupo teoría e historia. Este tipo de asignaturas, dentro de una titulación principalmente práctica, con un alumnado que viene con una intención muy práctica, pues hay que construirlas desde el primer momento, pensando en ese aprendizaje integral que permita adquirir estos conocimientos necesarios para este bagaje histórico, cultural y social asociado al diseño, y que permita también comunicar con la parte práctica. Porque al fin y al cabo van a ser más o menos las asignaturas, principalmente las asignaturas teóricas, las que les conducen hacia las habilidades de investigación y reflexión en el diseño. Voy a hacer un breve paréntesis con relación a las teóricas, ¿vale? Y mi experiencia, porque cuando yo estudié Bellas Artes y bueno, pues tenemos algunas asignaturas que son muy teóricas, algunas que son de mucho taller,
En las asignaturas de taller es verdad que cuando un profesor te recomendaba ir a la biblioteca, empaparte de autores, era como ya, pero es que tengo muy pocas horas de taller, tengo que desarrollar mi práctica. Y en las teóricas pues lo llevas porque es lógico. En historia del arte, conectando un poco con cosas que hablábamos, he tenido como dos experiencias, ¿no? Una profesora, que voy a decir su nombre por positivo, que se llama Selina Blasco, que nos ayudaba a conectar la historia del diseño del pasado con el presente, con nuestra realidad actual, con la investigación, ir a ver exposiciones, una forma de aprender la historia del arte desde dentro. Y en cambio otra profesora, que no voy a nombrar por negativo, que prácticamente quemaba una misma diapositiva en la misma sesión y tenía que hacer un recorrido cronológico por los movimientos, con lo cual nos daba 3 y no aprendíamos nada, ¿no? Luego, en la tesis doctoral también empiezo a valorar mejor la teoría porque me meto en ella, me meto en la teoría y empiezo a decir, es que estoy aprendiendo, es que esto se conecta con esto, es que qué curioso que esto que aprendí en un sitio no es estanco, tiene conexión con esto otro. Y pues igual es un proceso de madurez, ¿no? Que también los alumnos que empiezan en el grado, pues algunos son muy jovencitos. Y ya, obviamente, como docente y a la hora de desarrollar, en este caso, estas asignaturas que hay en azul oscuro son las que he desarrollado los contenidos y he sido profesora, y ahí ya digo, hay que darle ese toque, que el alumno se meta, que no sea solo desarrollar una teoría, que haya conexiones, que haya reflexiones. Vuelvo otra vez, perdóname el viaje de aquí para allá. Seguimos con el contexto. En el fondo es otro paréntesis, ¿no? También lo has puesto ya Roberta, pero bueno, el mundo de la enseñanza online nos plantea una serie de retos y de circunstancias que en parte tienen doble filo, ¿no? Nos benefician y nos suponen problemas. Por un lado, enfrentarnos a mantener la atención y la motivación del alumno. Nosotros en online la mayor parte del tiempo no les vemos, algunas veces conectan cámara, pero no es tan directo como en un aula presencial. Entonces tenemos que trabajar un poco esas capacidades comunicativas, ese desarrollo de la sesión, de que no pierdan la atención, que esté conectado, que sea interesante y que no se vayan a hacer otras cosas, ¿no? La tecnología. Todo docente que se mete en el ámbito de la docencia online necesita aprender el uso de las tecnologías, supone un reto más, por lo menos a los docentes más mayores, ¿no? Pero a la vez las tecnologías nos permiten una innovación muy interesante. Aquí está, el doble juego. Y la última cuestión, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero yo destaco estas 3, es que lo ideal es que nuestros alumnos asistan de forma directa, en directo a la sesión, pero tenemos que contar con que justamente la enseñanza online está pensada para estas personas con otras obligaciones laborales, familiares, que muchas veces van a ver la grabación, ¿no? Tenemos una asistencia síncrona y una asistencia asíncrona. Los alumnos síncronos, por decirlo de alguna forma, van a poder preguntar todo lo que les surge en clase, pero los alumnos que ven la sesión en diferido, ¿no? Que algunas veces también jugamos un poco con eso, ¿no? Para los que veis la grabación, acordaos que hay que hacer tal, que si queréis tal, están los foros, pero en la medida de lo posible intentamos dejar solucionadas las posibles dudas que surjan en esa sesión también para los que están lejos. O no están en ese momento, mejor dicho, porque lejos y cerca en lo digital es como muy relativo. Me voy a centrar dentro de estas 3 asignaturas, que son las teóricas que yo he impartido, en la primera, en Historia del Diseño, porque es en primero, porque es el primer cuatrimestre, es como enfrentarse de repente a la teoría al llegar. Donde más se marca este factor práctico reflexivo dentro de la asignatura, porque el contenido está preparado pues, con esa intención de que no sea simplemente memorizar datos, nombres y fechas, sino que vayamos repasando unos hitos importantes, contribuciones a cómo es el diseño en la actualidad, reflexionar y demás. Pero en las actividades sí que da el margen para ese trabajo práctico reflexivo. Y bueno, pues heredando los buenos haceres de las personas que han pasado por nuestro bagaje, pues conecto estas conexiones de la historia, de los hitos históricos con lo actual. Cuando se podía, pues sacarles a la calle para aprender el modernismo de primera mano. Aquí en Barcelona lo tienen fantástico, vamos, salen y tienen de todo en todas partes.
que no sea simplemente coger un libro y decir el estilo modernista tiene estas características, trabajo con la línea, que si las formas florales, orgánicas, sino que realmente ellos bueno, pues tienen que ir y encontrar aquello que les gusta y conectarlo con un proyecto nuevo, ¿no? Llevar esa idea, bueno, aquí vemos un ejemplo de cartel que les hice yo, muy sencillo, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo hacemos un trabajo hoy con estilo modernista? Y así nos implicamos en el concepto. Lo que veis abajo es la silla Tobías del IKEA. Es otra conexión, es el funcionalismo racionalista, en este caso funcionalismo racionalista escandinavo, con algo que tienen en su experiencia y en su día a día, que es el IKEA. No es el mejor ejemplo de muebles, pero sí que muchos de los productos del IKEA tienen una inspiración directa en Alvar Aalto, que es el principal representante del funcionalismo escandinavo. Y por último, reflexionar y trabajar en equipo, un germen de proyecto, aplicar todo el conocimiento de la asignatura y de las otras asignaturas para ver cómo hacemos coherente un trabajo que le tenemos que presentar a un cliente. Comunicación, pues un montón de aspectos. Voy a avanzar rápido, que si no, soy de hablar mucho. Bueno, con el aumento de los alumnos, del alumnado y la generación Z, nos surge un nuevo reto, que es cómo sumamos un incentivo a estas nuevas generaciones. Aunque ya hemos construido el contenido y las actividades con una intención práctico-reflexiva, pues surge la idea de, en esta asignatura en concreto, un trabajo de gamificación de toda la asignatura. La gamificación en la educación superior pues nos ofrece muchas posibilidades. Bueno, la gamificación en la educación en general nos ofrece posibilidades. En el ámbito de educación superior, pues esta interacción con la experiencia, toma de decisiones, motivación, compromiso y, pues, una de las más importantes, ¿no? Están más interesados en lo que están aprendiendo, aunque solo sea por el hecho de que están metidos en el juego, pero bueno, inconscientemente están metidos en un doble juego. No me he olvidado de los objetivos de desarrollo sostenible, no del todo, por lo menos. Y bueno, pues continuando con esta idea, conexiones de la experiencia de la gamificación y del proceso práctico reflexivo en una asignatura teórica con el número 4. Y siguiendo lo que exponen las Naciones Unidas, pues este objetivo, dentro de esta experiencia, destaco algunos aspectos pues por esta interpretación que hablábamos, ¿no? Esta conexión desde mi experiencia y desde lo que leo sobre este objetivo y la documentación que aparece en la web. Entonces, bueno, educación inclusiva. ¿Cómo trabajamos la educación inclusiva? Pues allanando los niveles de aprendizaje. Estamos en una asignatura de el primer cuatrimestre, y alumnos que prácticamente entran sabiendo diseñar y otros que prácticamente parten de cero. Trabajamos teniendo en cuenta esa diversidad de capacidades del alumnado. La igualdad de género, desde la inclusión en el temario de las mujeres que también han contribuido a hacer de la historia del diseño lo que es ahora. Bueno, hacer el recorrido de la historia del diseño. Bueno. Empoderar al alumno, haciéndoles protagonistas de su aprendizaje, en este caso mediante el trabajo con investigaciones, todo, bueno, en parte la asignatura en sí y en parte la gamificación, y construyendo entre todos una comunidad de aprendizaje. Y la tolerancia entre personas, pues creando un ambiente distendido en el que no haya presión, haya mucho respeto, apoyar los logros de unos, sentir la necesidad de mañana soy yo el que sale el primero, ya verás, y bueno, pues estas cosas que se motivan cuando bueno, pues dicho técnicamente, cuando hay buen rollo. Lo que hemos hecho es adaptar una asignatura. Bueno, ya hablamos ayer que la metodología de las asignaturas de UNIR son muy estrictas, o sea, viene ya una evaluación continua con una calificación específica, marcada, inamovible. Entonces, la forma de hacer un trabajo, una gamificación, tiene que ser transversal a la asignatura. No podemos hacerla integrada en la asignatura para poder darles puntos reales, pero sí podemos trabajar de forma transversal un sistema de recompensas. Luego vuelvo sobre esta infografía, pero bueno, pues os voy a explicar así brevemente este sistema de gamificación. Es un sistema de insignias, que son estas que veis aquí, de 3 bloques.
bueno, en realidad lo vais a ver mejor aquí, que corren en paralelo a la evaluación continua. Por un lado tenemos una serie de preguntas que se lanzan en clase en cualquier momento con Kahoot, que eso ya le da un toque de concurso en medio de clase. Para tener en cuenta a esos alumnos que asisten de forma asíncrona, se hace otra pregunta distinta en un formulario. Y luego los retos que se van lanzando poco a poco, y para premiar que se desarrollen las actividades, porque no es obligatorio hacer las 3, pues aquellos que hagan las 3 en tiempo y forma pues van a obtener también la tercera insignia. Vuelvo aquí. Lo primero de todo, teniendo en cuenta la realidad de la asignatura, la realidad de la UNIR, es empezar a idear y a pensar cómo hacemos una gamificación, cómo cogemos todo esto y lo metemos. De ahí surgen también estos 3 bloques. Es el diseño de las insignias y el trabajo con todo este recorrido. Las insignias lo que nos permiten en su sistema de recompensas, trabajando la motivación extrínseca, siguiendo la teoría del condicionamiento operante de Skinner, y por otro lado, toda gamificación va a tener trabajo de mecánicas, de dinámicas, trabajo con ranking, trabajando la motivación intrínseca, autonomía, competencia, reconocimiento social. O sea, que vamos metiendo aspectos que van a fomentar también un poco el trabajo dentro del aula, en nuestro caso. Lo primero, explicarles en la sesión de presentación qué va a pasar con la asignatura, porque no va a ser una asignatura como las demás. También pues, esta infografía forma parte de la explicación, un vídeo. Hay que dejárselo todo claro, porque pues, que a veces confunden, que tengan claro que los puntos no van a venir de esto, y que es voluntario participar, pero que va a ser beneficioso. Yo lo que les digo es que tenemos una evaluación cuantitativa que nos da puntos y una evaluación cualitativa que nos va a beneficiar al final de la asignatura. Si el alumno consigue las 3 insignias, consigue la insignia Wiggins, que es William Addison Wiggins, es el que acuñó el término de diseñador gráfico en 1922, entonces era como muy simbólico que fuera él el que fuera el icono final de la asignatura. Hay que hacer un seguimiento de todos esos puntos, de ahí el ranking que vemos aquí, es un Excel compartido en el que voy añadiendo los puntos. Los alumnos tienen un nickname que se pone al principio del curso para que haya más libertad de hacer un poco, bueno, sentirse un poco más anónimos, aunque luego al final la mayoría acaban diciéndolo en clase, todo el mundo sabe quién es quién, pero bueno, la libertad está ahí. Y luego la adaptación, bueno, en realidad he puesto los ítems aquí en un listado, pero van conectados, ¿no? La adaptación va en cuanto a la dificultad. O sea, cuando las preguntas no es que las haga desde el principio, sino que antes de cada sesión pues me planteo qué les voy a preguntar en esta clase, para ver si están atentos. Es algo siempre sobre la clase. Entonces, si el primer día, o sea, si un día veo que es un fracaso porque no ha entendido nadie, pues al día siguiente planteo una pregunta un poco más fácil, luego vamos jugando ahí con las dificultades. Me di cuenta de la diferencia generacional porque siempre pongo una respuesta de broma, y una vez puse Eddie Murphy en la respuesta de broma y la marcaron. O sea, porque algunos no debían saber quién era Eddie Murphy, y yo dije, bueno, vamos a tener que buscar referentes más acordes a esta generación Z. Bueno, luego, por último, obviamente, evaluación desde el docente y con un cuestionario a los alumnos. Creo que me estoy enrollando mucho, perdonadme. Tenemos unos resultados de participación y que conectan con la implicación, y es que de los 116 participantes de la asignatura, pues 34 consiguieron todas las insignias, 33 casi consiguieron 2 insignias y casi todos los puntos. Bueno, pues lo vemos aquí, ¿no? 27 una insignia. Bueno, lo importante es que solo 2 no participaron en nada, aunque fuera por poco, la mayoría participaron en algo de este proceso. Competitividad y hype. ¿Qué es el hype? Por si a alguien no le suena, pues es un término de juegos, del ámbito gamer. Es como la expectativa, ¿no? Esta ansia que tienen, bueno, por las nubes. Begoña, me faltan los puntos de no sé qué, es que yo contesté esto bien. Y yo era como, no, es que perdonadme, no los actualizo todos los días, o sea, dadme un poco de plazo, ¿vale? Para sumar los puntos. O en clase, el Kahoot, ya sale el Kahoot, ¿lo vas a hacer la pregunta? Entonces estaban como muy implicados, habían hecho muy suyo todo el juego, y eso la verdad es que fue muy bonito. Y luego, bueno, pues aparte de las preguntas así típicas de has disfrutado del sistema de puntos, las preguntas cerradas,
En las preguntas abiertas de qué es lo que más te ha gustado y qué cambiarías es donde hay una información fantástica. Y conecto simplemente unos cuantos comentarios que tienen esta relación con la teoría, ¿no? Con las asignaturas teóricas. Me ha parecido genial el tema de la gamificación, al ser una asignatura teórica, le da ese plus de atractivo, me ha ayudado a aprender más, a investigar de una manera divertida, a curiosear. Considero que debería implementarse más a menudo en las teóricas y bueno, pues te ayuda a atención en clase, a asimilar conceptos. Como conclusiones o como reflexiones personales casi más, las asignaturas teóricas, por desgracia, pues no cuentan con mucha popularidad porque no entienden realmente, o porque no se les han dado de la forma correcta, o porque dan ese miedo de la cantidad de teoría y tienen poca popularidad, especialmente en los estudiantes más jóvenes. Pero bueno, pues vemos que una adaptación, aunque no sea tan profunda como esta, porque en otras asignaturas también, digamos que a veces es un poco directamente proporcional o indirectamente proporcional. Cuanto más teórica, pues igual requiere un poquito más de componente lúdico, que cuando ya podemos jugar con más práctica, equilibrar práctica y teórica, ya metemos otros aspectos, pero contribuyen al aprendizaje y a la implicación del alumnado. Nunca llueve a gusto de todos, ¿vale? Sobre todo en este sistema en el que, como os decía, no se puede integrar directamente en la evaluación continua, sino que tenemos que ir en paralelo. Lo que estamos haciendo es pedirle más trabajo al alumno, aparte de lo que se le califica. Pero bueno, ya hemos visto que la reacción ha sido positiva, lo que pasa es que algunos pues, obviamente no quieren hacer más de lo que simplemente les va a dar la calificación, ¿no? Aunque realmente pues, el aprendizaje se enriquece, pero bueno. Desde el docente, por ser políticamente correcto, esto nos aporta un aprendizaje personal y bueno, pues como vemos aquí, ¿no? Satisfacción personal y propio aprendizaje, porque al final acaba siendo un poco de tarea por amor al arte. ¿Merece la pena? Sí. ¿Es síndrome de Estocolmo? También, porque cuando estás dentro lo cuestionas todo el momento, pero cuando llegas a los resultados finales, pues sí, ha sido interesante y constructivo. Muchas gracias una vez más por incluirme en este proyecto, por la contribución y por la financiación. Breves referencias, porque en la presentación he puesto muy poquitas cosas así directas. Y nada más. Espero haber sido amena. Podría haber sacado un Kahoot para preguntaros algo al final, pero no he caído hasta ahora.